Le damos la bienvenida al profesor Miguel Cárdenas Calle para escucharlo con su intervención Siglo XXI, Pandemia, Centennials, Enseñar o Facilitar, que respondan los docentes universitarios. Él es licenciado en Psicología del Trabajo, diplomado en Emprendimiento e Innovación, magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. 26 años vinculado a la educación en sus diferentes niveles, 12 años como facilitador de procesos de aprendizaje y 8 como formador de emprendedores universitarios. Bienvenido, profesor Miguel Cárdenas. Muchísimas gracias por su participación en el International Summer School for Professors Training. Adelante. Buenas tardes con todos ustedes, que gusto estar acá. Me estaba conectando con anticipación para estar pendiente de toda la parte técnica, pero ya el distinguido maestro me dio el paso, así que estoy listo para poder compartir con ustedes. Así que va a ser un gusto en estos próximos 30 minutos dejarles algunas ideas en torno a este trabajo que yo vengo desarrollando bajo esta forma de ver la educación. Así que muy contento pues de iniciar y de empezar, y como ustedes bien lo han dicho, pues me han dado el paso, manos a la obra. Así que esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Está ahí esta invitación, que más que una invitación es una provocación en torno a estos aspectos que nos están pasando y que nos están ocurriendo. Pero fiel a mi forma de trabajar, pues yo quiero plantearles a ustedes de entrada un pequeño reto. Así que vamos a ver quiénes se animan en esta tarde a cumplir este reto, ¿sí? Entonces, el reto es el siguiente. Les voy a invitar a que ustedes a través del chat o si levantan el micrófono con todo gusto, me ayuden con lo siguiente. Tengo que resolver este problema que tengo aquí. Me han planteado que yo debo resolver esa igualdad. Sí, la igualdad que usted tiene planteada en este momento en la pantalla, pero para ello usted puede utilizar tan solo una línea. No puede utilizar ningún otro elemento para poder resolver esa igualdad. Así que les dejo con un minuto para que todos estos brillantes maestros y participantes que están acá me ayuden resolviendo este dilema que yo tengo. Yo digo que es distinto, profesor. El vez de igual, un distinto. No, es que tiene que ser igualdad, Javier. No hay cómo. Entiendo lo que usted me dice. Yo voy acá y le pongo un distinto y listo. Esto no es igualdad. Ok, vale. Perfecto. Muy bien. Bienvenido al aporte. Listo, ha pasado ya, en este caso, el minuto que les había dado, y como aquí el tiempo es muy valioso, pues tampoco les voy a dejar con la inquietud. Pero claro, quiero que se quede... Tenemos dos profes para participar. Y tenemos listo. ¿Sí? Listo. Vamos, le damos oportunidad a sus profes. Sí, buenas tardes. Para volverlo una igualdad, yo el 5 lo separaría, las dos líneas, lo volvería el 1 y cruzaría con la otra gráfica para volverlo una X. Ok, o sea, le vamos a transformar, pero recuerde cuál era la consigna, ¿no? Usted tiene que incorporar una línea, y con solo incorporar una línea usted debe cumplir esa igualdad. Pero aplaudo el esfuerzo y aplaudo esa posibilidad como tal. Entonces, como tenemos que avanzar en esto, les voy a dar la solución. Si estuviera en un salón común y corriente, probablemente no la diera, pero ahora la tengo que dar la solución, ¿sí? Y no me pregunte por qué viene la solución desde esa perspectiva, porque eso voy a intentar yo responderlo a medida que voy avanzando con el resto de láminas que le voy a compartir. Entonces, ahí tiene usted. Esa es la forma en la que usted puede resolver esta igualdad. Y ahí usted tiene su línea, ¿sí?, sumada para que esta igualdad se cumpla. Bienvenidos entonces a esta conversación, porque yo quiero que sea así. Todo lo que voy a exponer son situaciones que están listas ahí sobre la mesa para ser discutidas, observadas, enriquecidas y obviamente compartidas, ¿no? Compartidas, porque soy un convencido de que el conocimiento se construye en comunidad. Entonces yo les he planteado, ¿no? Siglo XXI, Centennials y pandemia. Y pues he puesto esta gráfica. ¿Por qué? Si bien varios de nosotros que estamos inmersos en educación, estábamos claros que el momento de cambiar de un ciclo a otro tenía ciertas connotaciones. Entonces, del mundo de la educación, pues algunos nos montamos en la bicicleta
y comenzamos a hacer ciertas cosas para tratar de adaptarnos a esas nuevas demandas que tenía el siglo XXI como tal. Pero íbamos a nuestro ritmo, por ahí a veces bajábamos de la bicicleta, la dejábamos de lado, ¿sí? Y pues obviamente seguíamos actuando con aquellos paradigmas con los cuales nosotros habíamos crecido, nos habíamos educado, nos habíamos formado. Obviamente la irrupción ya de los centennials en nuestras aulas, pues eso fue un golpe más fuerte. Es decir, yo ya no podía ir en bicicleta, por obvias razones, porque claro, las demandas de mis chicos, de las chicas, cuando están en el salón de clase, son mucho más exigentes, y particularmente en esta generación, ¿no? Que tiene características muy particulares, ¿no? Una de ellas es el sentido de compromiso con la vida, con el entorno, por citar una de ellas, ¿no? Y existen muchas más. Pero definitivamente lo que nos ha montado en el tren bala es la pandemia. Y ahí sí, ninguno de nosotros podemos hacernos el quite. Porque antes, claro, yo sobre pretexto de que, vaya, tengo probada mis actividades, tengo probado mi planificación curricular y demás, entonces me sentía con cierta libertad de hacer ciertas pausas, a veces de acelerar un poquito, y estaba entre la bicicleta y el vehículo, entre la bicicleta y el vehículo, y a veces también iba caminando, seamos muy honestos. Pero hoy la pandemia definitivamente nos montó en este tren bala, ¿sí? Y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Entonces, claro, nosotros estamos felices y contentos en marzo del 2020, dictando nuestras cátedras, compartiendo estos espacios de trabajo con los chicos, ansiosos de que en algunos casos llegue ya el ciclo, porque varios empezábamos luego de aquella fecha fatídica como tal, otros ya habíamos arrancado, y con la tristeza de no podernos volver a ver a los chicos. Entonces nos han dado una patada y definitivamente nos han llevado al 2030. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, de un día para el otro, lo que nosotros pensábamos que como profesores o como docentes iba a pasar en el 2030, nos pasó en cuestión de unos pocos días. Es decir, todo aquello que yo aspiraba, ¿sí? Porque entiendo yo que todos los que están aquí presentes son personas comprometidas con el aprendizaje, comprometidas con su trabajo como docentes, es decir, lo hacemos de vocación. Todo lo que nosotros pensábamos que iba a pasar posiblemente en el 2030, es decir, de que yo me convierta en ese profesor de influencer, por citarle algo, que yo me convierta en aquel profesor que sea capaz de manejar contenidos y trabajarlos sin necesidad de ser un diseñador, sin necesidad de ser un comunicador completamente efectivo, pero que yo decía, bueno, eso va a llegar y bueno, ahora voy a tomar en este fin de ciclo, voy a tomar un curso de animación, voy a tomar un curso de diseño gráfico, me voy a acercar a ciertas metodologías que hacen mucho más ágil el trabajo, me voy a aprender uno que otro software educativo que existe. Entonces, eso que yo iba pausando por allí, que lo iba poniendo en esa gaveta de pendientes, pues definitivamente hoy lo tuvimos que hacer de un momento al otro. Y ya está, y ya llegó, y ha llegado para quedarse, ¿sí? Muchos de ustedes o muchas de las personas con las que comparto hablan de la normalidad. Para mí, esta palabra tiene otra connotación. Para mí es una realidad. Y estamos en una nueva realidad. Y en función de esa nueva realidad, pues cada uno de nosotros debemos actuar de manera coherente. Entonces, claro, también ahí tenemos que ponernos la mano en el pecho y hacer un reconocimiento, ¿no? Por más que nosotros estamos en el siglo XXI, por más que hemos reflexionado sobre el tema de cambiar de siglo, por más que hemos reflexionado en el tema de los centennials como tal, e incluso por más que nos ha llegado la pandemia, también debemos ser muy honestos que en gran parte de nuestros sistemas educativos, la educación sigue centrada en los contenidos. Y estábamos caminando a pie, ¿sí? Y probablemente descalzos, hacia una educación que definitivamente debe estar centrada en el desarrollo de habilidades. Entonces, esto, siempre en mi compartir me voy quedando con ideas fuerza, ¿no? Y quiero que la gente se quede con ideas fuerza. Entonces, la primera idea fuerza que yo quiero transmitirles a ustedes es esta de aquí. Nosotros debemos hacer ese clic hacia esa educación centrada en el desarrollo de habilidades. Claro, muchos de ustedes también me dirán, pero Miguel, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, nosotros ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos un modelo de educación basado en competencias. Perfecto. Sí, perfecto.
Es decir, esa capacidad que tienen las personas para realizar una tarea y no solo realizarla, sino hacerla de manera efectiva y sobre todo sostenerla en el tiempo. ¿Sí? Entonces, varios currículums que yo he visto, varios modelos educativos de diferentes universidades de aquí de mi país y otras, están tomando como base el tema del modelo por competencias. Pero la pregunta es, si bien ese currículum, si bien ese modelo educativo está diseñado sobre eso, la pregunta es, ¿lo estamos instrumentalizando de esa manera? Es decir, ¿lo estamos poniendo en la práctica de esa manera? ¿O definitivamente seguimos obsesionados que nuestros estudiantes sepan lo que los profesores queremos que sepan, lo que la carrera quiere que sepa, lo que la universidad quiere que sepa, que no necesariamente es lo que realmente le va a servir? Entonces, muchos de ustedes también me dirán, perfecto, bien, listo, entonces, ¿qué son esas habilidades? En este caso, que nosotros debemos trabajar, y particularmente en este siglo XXI. Entonces, me he tomado de un curso muy interesante que se está dando en la Universidad Católica de Chile, este cuadro para compartir con ustedes, ¿sí? Y lo que nos dice es pues que hay 3 ejes fundamentales en los cuales nosotros debemos trabajar como docentes, ¿sí? Debemos trabajar en la comunicación, aunque parezca obvio, pero ya me responderán varios de ustedes lo difícil que es comunicarse con nuestros estudiantes. Y no estoy hablando a través de los medios tecnológicos. Yo probablemente, pues sin lugar a duda, todos nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con cada uno de los grupos de trabajo que tenemos. Cuando me estoy hablando de comunicación, me estoy refiriendo al hecho en sí mismo de poder entender a través de la comunicación a ese ser humano que está al otro lado. Poder descifrar con total claridad lo que ese otro ser humano me está transmitiendo. Entonces, claro, y esto se ve reflejado no solo en la cuestión de relación con el estudiante, que muchos de ustedes podrán decirlo, sino fundamentalmente se ve dado cuando interactuamos en clase. Entonces, ¿cuántas veces realmente entendemos lo que nuestros estudiantes nos están preguntando? Y del otro lado, ¿cuántas veces nuestros estudiantes nos están entendiendo lo que nosotros planteamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos tiramos de los cabellos porque no entendemos esa frase, ese párrafo y ese documento que nuestro estudiante escribió y nos compartió a través de una plataforma como una de sus tareas? Entonces, el tema de la comunicación no es solo un tema técnico, es decir, no solo es de enseñarles bajo los diferentes formatos que existen o bajo los diferentes métodos que están allí a disposición de nosotros, sino fundamentalmente trata de que estos estudiantes sean capaces de transmitir con total efectividad esas ideas, esos pensamientos que ellos tienen. El siguiente es la colaboración. ¿Sí? Muchas corrientes desde hace mucho tiempo nos vienen trabajando con esto y nos vienen pidiendo y nos vienen solicitando que hagamos este trabajo colaborativo en clase. Entonces, la pregunta es, pero si tanto colaboramos nosotros, si los niños, los jóvenes y los chicos de la universidad, incluso en los posgrados, la gente trabaja bajo el modelo colaborativo, ¿por qué cuando están en el mundo del trabajo o por qué cuando están en el mundo del emprendimiento les cuesta tanto gestionar de manera efectiva a sus equipos de trabajo? Entonces, probablemente es que lo único que estamos haciendo es que la gente se agrupe, pero que no trabaje en equipo. Y eso parte de no fomentar una colaboración efectiva, ¿sí? Entonces, eso es otro elemento que a mí siempre me está zumbando en la cabeza y que siempre trato de ser lo más claro cuando estoy con mis estudiantes, ¿no? Y cuando hago trabajo en equipo, pues de estar allí presente con los 4, con los 5 grupos. Yo sé que eso demanda trabajo, yo sé que eso demanda esfuerzo, pero ese es el camino, porque esas son las habilidades, en este caso, que nuestros chicos las van a necesitar. El pensamiento crítico, es decir, generar esa capacidad de que el chico reflexione sobre cualquier área del conocimiento, ciencias, las matemáticas, cualquier área en la que esté inmiscuido. Pero a partir de ello, saque sus insumos, diga, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? O sea, realmente este principio filosófico que hoy estoy reflexionando con mi profe, ¿sí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi diario vivir? ¿Cómo lo puedo, este principio, trasladar a otras áreas del conocimiento? Entonces, ahí es un elemento clave el poder generar esos espacios para que nuestros estudiantes adquieran esa capacidad de poder trasladar esos principios hacia su vida misma y hacia, en este caso, las áreas de
a las otras áreas del conocimiento. Y por último nos dicen la creatividad, pero no entendiendo la creatividad como un elemento de innovación, sino la creatividad como la capacidad de la generación de ideas. Es decir, debemos promover permanentemente que nuestros estudiantes sean capaces de generar ideas. Puede que no les pase a ustedes, pero en mi caso sí me pasa mucho que mis estudiantes quieren que yo les marque el terreno paso a paso. Es decir, en una tarea quieren que esté determinado hasta el último detalle. Entonces, cuando yo les planteo, les digo, ¿pero y cuál es su propuesta? Los chicos muestran una seria dificultad para generar sus propuestas. Entonces, claro, cuando yo regreso más atrás, pues me doy cuenta que el sistema educativo, bajo el modelo tradicional, lo que ha hecho, y disculpen la expresión, es castrar la creatividad de nuestros estudiantes. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? Promover esa capacidad de generación de ideas. En cuanto a la alfabetización digital, pues es trasladar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, esas capacidades en el mundo virtual, ¿no? Estamos claros que ellos en tema de búsquedas, por ejemplo, son mucho más ágiles que varios de los que estamos aquí presentes. Pero no es solo eso, el hecho del manejo de los softwares y de las herramientas que están a disponibilidad en el mundo digital, sino es cómo sacarle provecho a eso, es decir, cómo organizar toda esa vasta o ese infinito mundo de información que tienen los chicos, ¿no? Sino cómo organizarlo. Y en cuanto al informático, saben, checarles herramientas que sean muy concretas, muy específicas para que ellos puedan desarrollar. Y por último, y probablemente las que más se han puesto a prueba en estos tiempos, incluso para nosotros, es el tema de trabajo y vida. Es decir, el tema de flexibilidad. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que flexibilizar nuestras jornadas? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que autorregular? ¿Sí? Es decir, estoy en casa o en el lugar donde me esté quedando, tengo esa libertad, entre comillas, de levantarme cuando yo crea que deba hacerlo, tomarme el tiempo suficiente para servirme mis alimentos y bla, bla, bla. Pero obviamente tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ayudar en casa. Entonces, eso también es otro elemento fundamental. Las habilidades sociales, ¿no? Cómo desarrollar esa capacidad de interacción y de interacción efectiva con las personas. Ser productivos. ¿Qué tan productivos estamos siendo? ¿Qué tan productivos están siendo ustedes hoy que están al frente de esta pantalla escuchándome a mí durante estos 30 minutos? Y obviamente liderazgo, pero el liderazgo entendido desde un principio de liderar su propia vida, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en este caso, si es que una persona no es capaz de liderar su propia existencia, ¿cómo pretende liderar, en este caso, a un equipo de trabajo? ¿Sí? Y sumado a esto, pues hay un factor adicional que es la disposición. Y probablemente ese es el mayor reto que tenemos nosotros, los docentes, nosotros, los que estamos inmersos en educación y aquellos que pretendemos ser parte de la vida de estos niños, de estos jóvenes y de estos adultos. ¿Y qué significa disposición? La disposición significa que él quiera aprender. Es decir, que en él, en ella, nazca ese deseo puro, ese deseo innato, ¿sí? De querer aprender. Entonces, ¿quieren ver ustedes un ejemplo de plena disposición de aprendizaje? Pues les invito a que vean este video, ¿sí? Es un video extremadamente decidor de lo que yo les estoy planteando. Dura apenas 2 minutos, ¿no? 2 minutos, así que lo pueden en este rato googlear y observar cómo a través de generar ese deseo por aprender, el límite es la imaginación para nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, les invito a que vean este video. Mientras varios de ustedes van observando, espero que todos, ¿sí? Y que también estén observando mi diapositiva y espero que también estén encontrando una falta de ortografía terrible allí, o probablemente no existe esa falta de ortografía como tal, pero lo que muestra esta niña en este video es que ella hizo para sí misma ese conocimiento, pero ese conocimiento fue capaz de trasladarlo hacia la práctica. Y si ustedes ven, porque varios de ustedes deben haberlo ya observado, ver bailar a esta niña simple y llanamente es un llamado a la contemplación. Es decir,
esa dedicación, ese trabajo y esa disposición por aprender muestra lo que se es capaz de hacer. Claro, me he tomado aquí un atrevimiento y he dicho, ¿por qué lo hace esa niña? Pues no he tenido la oportunidad de entrevistarla a ella ni preguntarla, pero quiero y me aferro a mis principios como educador, que detrás de esa niña definitivamente está presente el trabajo de un facilitador o de una facilitadora. Es decir, aquel maestro o aquella maestra que ve su función como docente más allá del espacio de que el estudiante adquiera ciertas habilidades para que sea capaz de cumplir con una u otra tarea. Entonces, yo me atrevo, hago esa inferencia, si es que ustedes me lo permiten, que seguro detrás de esa niña está un maestro o una maestra. Entonces, claro, ¿y qué es este tema de la facilitación? Porque ya vamos entrando en materia, ¿no? Entonces, Knowles, que es el padre de la andragogía, muchos de ustedes deben haberlo leído y deben haberlo también estudiado, pues él habla y él plantea que definitivamente hay una diferencia entre trabajar con niños, ahora se dice que incluso con los adolescentes, pero hay una diferencia muy marcada con trabajar con adultos. Hay otros autores que dicen que no, que la educación es una sola. En mi caso, yo me quedo con el criterio de Knowles y particularmente con el tema de la andragogía, ¿no? Y pues para aquellos que estamos inmersos en educación universitaria, pues estamos trabajando con adultos, si están bien en su primera edad adulta, pero ellos ya son adultos. Entonces nos invita a incorporar este tema de facilitador de aprendizajes. Es decir, que nosotros estemos allí para ser esas personas que demos la posibilidad de generar esos aprendizajes, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es uno de los elementos o tal vez uno de los más fuertes y lo que les he visto yo que les cuesta más a mis colegas universitarios? Es el tema de que este principio de facilitador de aprendizaje significa que nosotros debemos ponernos en una posición de simetría y reciprocidad con nuestros estudiantes. Es decir, cada uno cumplimos un rol, eso está claro, ¿sí? Pero yo soy igual que la otra persona, igual estoy ahí para aprender de esa otra persona. Así esta otra persona sea un chico que recién esté iniciándose en su mundo del aprendizaje, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, estamos en un mismo nivel dentro del proceso de aprendizaje. Que yo tenga más conocimientos o que yo tenga más experiencia, perfecto. Eso lo pongo al servicio de él como tal. Y en ese sentido de reciprocidad, ¿no? Que es un aprendizaje de ida y vuelta, ¿sí? Que en un momento yo estoy como aprendiz, ¿sí? Y en otro momento estoy entregando ese conocimiento. Entonces, esos dos elementos son los que más veo yo que les cuesta particularmente a mis colegas, ¿no? Y obviamente eso está basado en lo que decía Roger, ¿no? Que él buscaba y decía, a ver, para que usted sea un facilitador, debe de tener tres características fundamentales, ¿no? O sea, la autenticidad, es decir, entregarse al proceso tal cual es usted, reconociendo todas sus fortalezas y reconociendo también que tiene zonas de mejora, ¿no? Una consideración positiva, es decir, saber que del otro lado está una persona con ganas de aprender, con deseo de progresar y demás. Sí, sí, incluso ese estudiante que llega y que probablemente no quiere saber nada en clases. No, él también quiere progresar, él también quiere desarrollarse, ¿no? Y la otra, una comprensión empática, esa capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y poder sentir y pensar como él, que es importante y que es fundamental. Claro, varios de ustedes me dirán, claro, Miguel, ¿cómo hago eso con cursos de 50? ¿Cómo hago eso con cursos de 40? Pues es posible, es posible. Y claro, ¿requiere más trabajo? Sí, requiere más trabajo. También soy muy honesto en eso. Pero es posible poder llegar. ¿Y es posible a través del medio virtual? Créanme que sí. Yo he hecho un experimento interesante durante este periodo y créanme que es posible, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Que tenemos nosotros a nuestro querido facilitador y les está compartiendo estos conceptos, ¿no? De hecho, ustedes van a tener la presentación, por favor, así que lo que más les pediría es que estén atentos a mi compartir, ¿no? Como tal. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo instrumentalizo? Estos principios teóricos que nos has presentado, Miguel, ¿cómo yo los instrumentalizo? Pues yo tengo aquí 7 provocaciones, ¿no? Que son
o 7 principios que yo les quiero que ustedes lo pongan ahí, ¿no? Es importante y es fundamental que cuando yo estoy en la perspectiva de la facilitación, siempre genere un estado de ánimo inicial, ¿sí? Es decir, que yo toque la emocionalidad. Yo tengo aquí este principio. Si yo no toco la emoción de mi estudiante, imposible que él abra su mente para incorporar aquellos principios que yo le quiero entregar. Entonces, siempre debo tocar la emocionalidad de mi estudiante. Nosotros somos primero emoción y después razón. Entonces, por lo tanto, toque la emocionalidad de su estudiante. Eso es importante y eso es fundamental, ¿sí? Hay que saber cuál es la motivación también de cada estudiante. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer cada estudiante con este proceso? Entonces, hay que escucharles. Ese es otro elemento que pocas veces hacen los compañeros docentes, ni mucho menos en la universidad. Hay que escucharles a las personas para saber que lo que ellos están realizando, ¿a qué está aportando? Porque la intención es que se convierta en un aprendizaje significativo, es decir, que le haga sentido a esta persona. Y obviamente, pues ya viene la instrumentalización, ¿no? Entonces, usted como facilitador debe adquirir una gama de herramientas, de técnicas, de estrategias que le permitan a usted generar sus propios recursos de aprendizaje. Entonces, ahí seguro acá debe haber profesores que deben tener sus propias bitácoras, deben tener varias enseñadas. Entonces, qué bueno, porque ese es el camino, ¿no? Entonces, mientras más herramientas tenga usted, más posibilidades tiene de generar recursos interesantes, accesibles. ¿Por qué? Porque los chicos son distintos, ¿no? Cada chico es un mundo diferente. Este es tal vez muy fundamental, ¿no? O sea, yo como facilitador me considero un recurso flexible y me pongo a disposición de los alumnos. En algún momento tengo que ser consejero, en otro momento tengo que ser profesor, en otro momento tengo que ser asesor, y ahí ustedes podrán poner muchas otras funciones que nosotros cumplimos, ¿no? Pero la capacidad del facilitador es tener esa sensibilidad para saber en qué momento se suma o se pone en cada uno de esos roles, ¿no? Entonces eso es importante y eso es fundamental que nosotros tengamos presentes. Aquí también es otro de los temas que yo siempre comparto con mis compañeros docentes. No hay que tenerle miedo a poner allí sobre la mesa los pensamientos y los sentimientos, sobre todo, que tenemos los profesores. El hecho de que yo sea profesor no me muta de mi capacidad emocional, todo lo contrario. Estamos allí para también mostrarles a nuestros chicos que somos personas igual de sensibles que ellos, igual de emocionales que ellos. Y más aún, esa puede ser la herramienta más poderosa para promover un proceso de desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces aquí es importante, ¿no? Poner sobre la mesa nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero en un sentido de compartir, porque a la final son los chicos los que tomarán las decisiones, particularmente cuando hablamos de las ideas, porque cada uno de nosotros tenemos criterios en torno a diferentes ámbitos de la acción social que cumplimos dentro de nuestros grupos. Entonces yo podré estar de acuerdo con los verdes y estar en contra de los rojos. Perfecto, son sus ideas. Póngales ahí sobre la mesa, pero deje que los chicos sean los que tomen sus decisiones. Y la otra, que también es muy fuerte, y más aún en el mundo de la universidad, es comprender que somos seres limitados. Hoy creo que todos nosotros hemos entendido que bajo esta nueva estructura nos falta mucho por aprender. Entonces, eso también hay que reconocer y el facilitador lo hace dentro de ese proceso. Entonces, son como unas 7 consideraciones que están ahí rondando para poder instrumentalizar esa parte teórica. Muchos de ustedes dirán, pero bueno, al parecer esto sucede que es fácil, ¿no? Entonces ahora sí voy a dar, como nos decía el profesor Vidal al inicio, pues definitivamente ser facilitador no es fácil. De hecho, creo yo no tener una cara de fácil como tal. Ser facilitador es todo un reto. Y lo voy a poner desde una manera práctica. Y esa manera práctica es la que ustedes tienen aquí. Entonces, yo he simulado que esto es... Situémonos aquí sobre esta barra negra que nosotros tenemos. Entonces, digamos que este es el inicio del ciclo que nosotros tenemos. Periodo lectivo, nuevo curso y demás. Y esta que está en azul es el fin de ciclo. Entonces, aquí yo he citado a 4 estudiantes, 4 tipos de estudiantes. Usted tiene el estudiante atleta, ¿no? Ese estudiante que llega temprano, tiene listo todos sus materiales, ya revisó el sílabo, probablemente ya tiene listo cuál va a ser su proyecto y va a ese ritmo durante todo el ciclo. O sea, es el estudiante que todos queremos tener y que quisiéramos que los 40 que estén en salón sean así, ¿verdad? Y luego tenemos este estudiante tan particular, ¿no? Que tiene una arrancada de un potro salvaje con esa energía, se presenta en clase, participa en todas las actividades que planteó el profesor, pero después
usted ve que comienza a andar como una tortuguita. Y el ritmo es al ritmo que él tiene. Y después de nuevo se embarca en una carrera briosa. Y así va por el ciclo. De ahí tiene el siguiente estudiante que yo le denomino luciérnaga, ¿no? Ese estudiante que se prende y se apaga. Por eso aquí está en blanco y en negro. Es decir, ese estudiante que está todos los días presente en clase, pero hay días que está brillante y hay otros días que desaparece. Que probablemente la silla que está ahí aporta más. O en este caso, la pantalla que está ahí aporta más que él está presente, ¿no? Y por último está este estudiante que nadie sabe cómo lo hace, pero lo hace. ¿Qué significa eso? Todos daban por perdido el ciclo de ese chico, pero resulta que el muchacho apretó en algún momento, instrumentó una serie de habilidades y logró pasar el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizo este ejemplo? Pues porque quiero transmitirles, perdón, a ustedes qué mismo es la facilitación. Entonces, la facilitación no es más que esa capacidad que debemos tener los profesores, al menos desde este criterio, para tender los puentes entre el punto A y el punto B. El punto A es el inicio del ciclo, el punto B es el final. Pero yo les llevo más allá. El punto A es la situación actual en la que está esa persona y el punto B es la situación deseada. Es decir, ¿qué quiero lograr que esa persona sea capaz? Entonces, yo como facilitador no puedo poner el mismo puente para todos, porque cada uno es un ser distinto y es un ser diferente. Entonces, la intención es que usted logre que desde esa diferencia de perfiles que tienen nuestros chicos como estudiantes, todos lleguen a esa situación deseada. Pero y esa situación deseada no sea estática, sino esa situación deseada le lleve a un crecimiento, ¿sí? A un crecimiento. Es decir, que la persona sea mejor persona. Que cuando usted termine ese curso, el estudiante le diga, sí, profe, gracias porque usted me ha aportado estos conocimientos, pero ¿sabe qué? Más gracias porque soy un mejor ser humano. Ese es el fin último, si es que cabe el término. Obviamente, para eso, pues el facilitador debe diseñar, desarrollar y evaluar. Claro, pero no lo tengo que hacer bajo la perspectiva habitual, lo tengo que hacer bajo nuevas perspectivas. Entonces, ahí tienen ustedes algunos elementos que son muy importantes desde el punto de vista de la facilitación, ¿no? A veces, claro, nosotros pensamos que con ya tener nuestro planificador de clases, cada universidad, cada facultad tiene sus propios organizadores de clases, sí, algunos incluso por sesiones, perfecto, es suficiente. Pero cuando estoy en el mundo de la facilitación, es importante eso y también incorporar elementos como los que ustedes tienen allí en pantalla, ¿no? Porque eso a usted le permite... Le quedan 3 minuticos, profesor Miguel. Le permite instrumentalizar esto que estamos trabajando con ustedes, ¿no? Cierro con esto. Muchas de las personas cuando yo doy este tipo de o comparto estos conocimientos me dicen, bueno, Miguel, eso está bien, pero muéstreme una aplicación hecha en una universidad de que lo que usted está diciendo funciona. Listo. Yo me voy a callar. Tienen el link en la pantalla. Busquen ese video y van a ver cómo es que todos estos principios se aplican en una universidad y en una materia dura, como se dice por acá.